quedarte en este video porque hoy aquí veremos ejemplos concretos de ejercicios de fortalecimiento que deberías hacer si tenés más de 45 años. Son ejercicios altamente efectivos y que seguramente podrás hacer sin mayores problemas en tu casa. Y además de eso, te voy a decir cómo debes hacerlos, porque hay un factor clave en la ejecución que vas a conocer en este video. Hay algo que es innegable y en lo cual seguramente todos estaremos de acuerdo. El envejecimiento es una de las mayores amenazas para nuestra libertad e independencia que alguna vez hayamos conocido, tan solo por lo que hace a nuestros músculos. Y esto ocurre porque las hormonas corporales que intervienen en el mantenimiento de la masa muscular disminuyen con la edad. A esto se suma el hecho de que los adultos mayores tienden a ser menos activos y a comer menos proteínas, que son importantes para mantener a nuestros músculos fuertes, lo que termina dando como resultado que nos enfrentemos a más desafíos a medida de que envejecemos. Otro punto clave para entender qué pasa en nuestro cuerpo a medida que corren los años es que las células satélite que intervienen en la reparación muscular se vuelven menos receptivas y las fibras musculares conservan menos de estas células. Por lo tanto, el crecimiento muscular también se vuelve más difícil. Pero, por suerte, existe un muy poderoso remedio: levantar pesas. Tené presente que los ejercicios de fuerza ayudan a detener la pérdida de la función muscular que conlleva el envejecimiento, y este tipo de actividades estimula el crecimiento muscular y mejora la calidad de nuestros tejidos, lo que significa que podrás generar más fuerza con una cantidad determinada de músculo. Múltiples investigaciones han demostrado que empezamos a perder músculo cerca de los 35 años de edad y este proceso se acelera a partir de nuestros 60 años. Y seamos sinceros, aunque muchos soñamos con planes divertidos, entretenidos para nuestra vejez, nuestra etapa de jubilación, también hay que decir que si no hacemos nada para evitarlo, vamos a perder cerca de un 3% de músculo cada año en esta etapa. Presta atención a esto porque la pérdida de masa muscular a causa del envejecimiento, conocida como sarcopenia, afecta a algo más que simplemente el reflejo en un espejo. Puede influir enormemente en tu salud, en tu bienestar y en tu calidad de vida. La sarcopenia se ha relacionado de hecho con la diabetes tipo 2, la hipertensión y la obesidad, entre otros problemas. Además puede aumentar el riesgo de cardiopatías y ACV y restarles unos cuantos años de vida a las personas. También pone en peligro la libertad de vivir solos, la independencia, ¿por qué no?, también de viajar, de pasar tiempo con nuestros seres queridos o hacer muchas cosas que hacen que la edad adulta sea alegre y satisfactoria. Tené presente que la fragilidad física, es decir, la debilidad, la lentitud, la pérdida de peso involuntaria y la fatiga también son síntomas que están estrechamente relacionados con la sarcopenia. Si tu cuerpo empieza a debilitarse, también lo hace tu capacidad de seguir con la vida cotidiana y hacer cosas que te gustan. Por eso te insisto, quédate en este video porque vamos a ver una rutina de ejercicios que te va a ayudar a evitar esto y va a ser muy simple de hacer. Además, te voy a decir cuál es la clave en la ejecución de estos ejercicios. Y esta clave justamente está en centrarnos en la potencia. Curiosamente, mientras que el ejercicio de resistencia tradicional desarrolla músculos y fuerza, mi recomendación es que especialmente las personas mayores de 50 o 60 años se centren más en la potencia, es decir, en la habilidad para aplicar la fuerza con rapidez. Y esto tiene que ver con que la potencia tiene más relación con la capacidad que necesitan las personas mayores para realizar actividades de la vida diaria, como caminar más rápido, pasar de estar quietos a estar activos de una forma más rápida, subir escaleras, bajarse de un coche o levantarse de una silla. Y es por eso que especialmente en esta etapa de la vida, los ejercicios de potencia pueden ser mejores que los ejercicios de fuerza tradicional
para así ayudar a nuestro cuerpo a rendir más, a mejorar nuestro rendimiento funcional. Y aquí la buena noticia es que los ejercicios de potencia no son más complicados que los ejercicios de fuerza y de hecho hasta pueden ser menos difíciles. Si te interesa esto, te invito a que te quedes porque ya vamos a ver algunos ejemplos prácticos, pero antes quiero pedirte que si llegaste hasta aquí, le dejes ahora tu me gusta a este video. A vos solo te significa un clic y a mí me ayuda mucho para hacer crecer este canal. También me voy a poner muy contento si dejas un comentario que empiece con la palabra potencia, porque así voy a entender que llegaste hasta aquí. Justamente cuando buscamos desarrollar nuestra potencia, el objetivo es la velocidad de movimientos, así que debemos elegir pesos más livianos que estén entre un 40 y un 60% del peso máximo que podemos levantar en una repetición, o dicho de otra forma, cualquier carga que implique un esfuerzo, pero que se pueda mover rápidamente. Y la idea entonces es que levantes este peso tan rápido como puedas, pero con seguridad y con control. En cada ejercicio, luego de hacer esto de subir rápido, vas a tomarte entre 2 y 3 segundos para volver a bajar el peso de forma lenta y así volver a empezar. La idea es que repitas cada ejercicio entre 3 y 6 veces, empezando por supuesto a hacerlo 3 veces por cada serie y luego semana a semana vas a ir subiendo este número hasta llegar a las 6 repeticiones para pasar al siguiente ejercicio. Recordá que es muy importante que hagas cada ejercicio con una buena técnica y que lo hagas de forma rápida al subir y lenta al bajar. Si ves que esto se está afectando, que no podés ya subir demasiado rápido, hace menos repeticiones, menos cantidad de cada ejercicio hasta que tu cuerpo se vaya habituando, semana a semana. Dale tiempo a tu cuerpo. Y ahora sí, explicado esto, veamos una rutina práctica y luego quédate también porque vamos a ver algunas explicaciones que seguramente te van a ser útiles. Esta rutina consta de 5 ejercicios que vas a ir haciendo uno tras otro de forma continua para completar así una serie. Luego de eso vas a tomarte un descanso de entre 2 y 3 minutos para comenzar otra vez con los 5 ejercicios y completar otra serie más. Ya te voy a decir cuántas series vas a hacer, pero sin más, empecemos con los ejercicios. Arrancamos con el número 1, sentadillas. La idea aquí es que imites el movimiento como sentándote en una silla imaginaria y que vuelvas a levantarte. Si esto no te da mucha seguridad al principio, podés hacerlo inclusive con una silla real, poniéndola. La idea es no tocarla, no llegar a sentarte, simplemente acercarte lo más que puedas a esa silla para volver a pararte. Como dijimos, entonces la idea es que hagas entre 3 y 6 repeticiones de este ejercicio, subiendo rápido y bajando bien lento. Después de eso, pasamos al siguiente ejercicio, que es el press sobre cabeza. Vas a tomar 2 mancuernas o si no tenés mancuernas, 2 elementos que tengas en casa, como por ejemplo pueden ser botellas plásticas rellenas de líquido. Pondrás tanto líquido como puedas levantar. Una botella de generalmente 1,5 litros, va a ser 1,5 kilos lleno. La idea es que imites lo mejor posible este movimiento que estás viendo ahora en la imagen. Recordá levantar rápido y bajar lento, haciendo entre 3 y 6 repeticiones. Ante la duda, empieza siempre por 3 y en los siguientes días, en todo caso, vas subiendo un poco esa cantidad. Pasamos ahora al siguiente ejercicio, número 3, flexiones de brazo. También en este canal tenemos un video especial sobre este tema, te lo voy a dejar aquí arriba en las tarjetas, también en el comentario destacado, en donde vas a poder ver más detalles de este ejercicio, todas sus diferentes modalidades y los errores que no deberías cometer al hacerlos. Y allí también hablamos de que si no podés al principio hacerlo con las piernas estiradas, podés hacer las flexiones de brazos apoyando tus rodillas sobre el piso, lo que va a ser un poco más fácil o si se quiere menos difícil. Lo mismo que en todos los ejercicios, la idea es que subas rápido y bajes despacio haciendo entre 3
y 6 repeticiones. Pasamos ahora al cuarto y penúltimo ejercicio, que es correr en el lugar. Un ejercicio que va a levantar tus pulsaciones, que puede parecer fácil, pero que tiene su dificultad y que por supuesto también va a desarrollar tu potencia. Podés ayudarte poniendo las palmas de tus manos a la altura de tu cadera y tratar de levantar tus rodillas para que toquen con tus manos. Buscamos ahí hacer 6 repeticiones con cada pierna, para pasar luego al ejercicio número 5, el último de la serie, que es la extensión de cadera unilateral. Para empezar vas a hacer primero 3 con una pierna y luego 3 con la otra, para ir subiendo este número de acuerdo a cómo vayas progresando en este ejercicio semana a semana. Recordá darle tiempo suficiente a tu cuerpo. Tu cuerpo mismo te va a ir pidiendo aumentar la cantidad de repeticiones. Ahí entonces tenemos una serie completa. Recordá descansar en ese momento entre 2 y 3 minutos para, si podés hacerlo en este momento, comenzar una serie más. Muy posiblemente al principio, según tu estado físico, llegues hasta una serie, pero con el tiempo vas a ver cómo vas fortaleciendo tu cuerpo y vas a poder hacer más. Saltarás a 2 series y luego hasta 3. Ahí va a ser el lugar ideal en donde vas a mantenerte, en 3 series. Pero por supuesto, llegar a eso va a ser diferente en cada caso y va a tener que ver con el estado físico actual. No tengas vergüenza, no tengas miedo en empezar, porque es el primer paso para fortalecer a tu cuerpo y para poder llegar a hacer estas 3 series de estos 5 ejercicios que te van a ayudar mucho. Simplemente deberás tomarlo como un hábito y ponerlo en práctica entre 2 y 4 días por semana, siempre en días no consecutivos, con días de descanso al medio. Cuando lo hagas, te aseguro que notarás cómo tu calidad de vida va a mejorar. Y también te invito, cuando lo vayas haciendo, a volver a este video y dejar algún comentario debajo, compartir con esta comunidad tu experiencia con estos ejercicios, si te han costado, si has visto algún cambio en tu calidad de vida, si te sentís más fuerte en las tareas del día a día haciéndolo. Y ahora, antes de finalizar, te invito a que te quedes un poquito más porque quiero que hablemos de qué tipos de movimientos son los que desarrollan nuestra potencia. Y la verdad es que son los mismos ejercicios que utilizamos para la fuerza, solo que, como ves, los hacemos más rápidos a la hora de mover, de levantar un peso, para luego hacer un movimiento más despacio, más lento, más controlado, para volver a la posición inicial. Y si querés aprovechar al máximo los resultados de estos ejercicios, deberías hacer ciclos de entrenamiento manteniendo los mismos movimientos, pero cambiando la velocidad con los cuales los ejecutás. Y al mismo tiempo el nivel de peso que vas utilizando para desarrollar más músculo, fuerza o potencia. Por ejemplo, podés entrenar con pesos un poco más elevados un día para centrarte más en la fuerza y luego utilizar pesos más ligeros con velocidades de repetición más rápidas en la siguiente sesión de entrenamientos para de esa forma promover la potencia y así sucesivamente ir intercalando. Un día trabajás más la fuerza y otro día trabajás más la potencia. Tené presente que también hay ejercicios, hay movimientos en realidad del día a día que nos van a ayudar mucho a ejercitarnos, como por ejemplo subir escaleras o sentarse y ponerse de pie sobre una silla. Algo que ya vimos puntualmente también en un video de este canal. Vimos la importancia de este ejercicio para todas las personas, pero aún más para las personas de edad avanzada, de más de 50 años. Es sumamente importante, útil y lo podés hacer en tu casa. De hecho, lo podés hacer mientras estás trabajando también en tu oficina, en tu lugar de trabajo. Es muy sencillo. Y en este video que te voy a dejar aquí abajo para que lo repases, hablamos bien de cómo es este ejercicio, cómo deberías hacerlo, qué recaudos deberías tomar. Si no viste este video, te invito a que ahora mismo pases y lo veas. Hace clic aquí debajo y después me contás.